Empecé a jugar torneos de ajedrez en los años 90, con unos 12 años, y por aquel entonces, tras una ronda, en las salas de análisis era frecuente encontrarse a gente jugando partidas amistosas. Los más afortunados quizás tenían un reloj con el que jugar partidas blitz, relámpagos se solían llamar aquel entonces, pero había muchos otros jugadores que pasaban el tiempo jugando determinadas variantes del ajedrez. Me vienen a la mente ahora buenos recuerdos de partidas de El Come Come, del ajedrez mutante y también de un juego denominado El Rey de Plomo, del que ya os he hablado en el canal y que da nombre a uno de los patrones. En concreto, en aquel juego, las blancas empezaban sin la dama y las negras tenían todas sus piezas, pero el rey no podía moverse. El rey tenía que permanecer siempre en F8, así que si recibía un jaque, por ejemplo, imaginémonos que no existe, esta dama no está aquí, y la partida empieza así, por ejemplo. Si las negras hacen esta jugada, alfil por F7 ya sería mate, porque el rey de plomo tenía prohibido moverse por las reglas del juego. Ya os he explicado cómo existe un patrón que juega un poquito con esta idea, con el impedir, con otro tipo de reglas, pero impedir al rey del rival que se mueva del centro del tablero. Y también sabemos que existe otra posibilidad, que es por medio de un sacrificio, esto es a sangre y fuego, como en Juego de Tronos, obligar a ese rey a permanecer en el centro del tablero. Pero, ¿hay relación entre los dos patrones y pueden llegar a combinarse? Vamos a verlo en la partida de hoy. En esta partida me enfrentaba a un rival muy fuerte, a este maestro Fide, Tirk 777, y abrí con el peón de rey. Mi rival plantea la defensa Caro-Kann, y aquí tras esta variante del cambio, jugamos la variante Drave, que ya os había explicado en alguna ocasión. De hecho, últimamente pues me la están haciendo bastante, este dama C7, evitando la idea principal de las blancas, que es alfil F4, que ya sabemos que en la línea principal las blancas quieren poner su alfil en F4, y con esta jugada las negras lo impiden con dama C7. Aquí me gusta mucho caballo 2, buscando ese alfil F4, y mi rival aquí jugó E5. Una jugada interesante, pero que quizás no sea la principal. Aquí la jugada que yo más conocía era alfil G4, clavando el caballo y evitando ese alfil F4, porque aquí, por ejemplo, el negro, entre otras cosas, puede hacer dama por alfil, entregando la dama, pero recuperándola inmediatamente y llegando a una posición muy igualada. Ya hemos explicado esto en más de una ocasión. Aquí, como digo, mi rival jugó E5, y por regla general, la idea que yo tengo contra este tipo de E5 es que lo que debemos hacer es capturar, con lo cual ya, en primer lugar, nos dejamos un peón aislado para el resto de la partida en el caso de las negras, y por lo tanto vamos a tener esa ventajilla estática siempre ahí latente, posible, incluso aunque perdamos la pareja de alfiles en algún momento se puede justificar perfectamente por eso, pero además estamos abriendo con ventaja de desarrollo la columna rey. Y esto puede llegar a ser muy sensible para la posición de las negras. De hecho, hay otra variante en la que hay un E5 rápido, que sería esta de aquí. C3 y E5 inmediatamente, en la que también me gusta mucho aprovechar esta idea de la mala posición del rey, jugando con dama E2, incluso si me A7 jugar aquí con alfil E3. Y la idea es caballo F3, enroque y torre 1 muy rápido. Y se va a notar aquí las molestias de ese rey y de la dama en la columna torre-rey. En la columna rey, perdón. Con una torre en la columna rey, quería decir. Pues aquí hago lo mismo. Me enroco en corto y voy a tratar de aprovechar rápidamente un torre 1 y molestar a ese rey. Mi rival juega aquí caballo por D3, dama por D3, atacando ya el peón de D5, hay que defenderlo, caballo F6, jugada natural, ya lo decía Lasker, primero los caballos y luego los alfiles, defiende sacando el caballo, le quedan ya un par de jugadas para enrocarse. Alfil E7, por ejemplo, y enroque corto. ¿Lo conseguirá? Bueno, pues yo se lo voy a tratar de impedir. Torre E1, preparando una mirada de la gorgona con el caballo, esta torre mira ya a ese rey. Aquí alfil E7, y ahora aquí juego alfil F4. Jugada natural, con tiempo, atacando esa dama y desarrollando el alfil, desarrollando la pieza. Dama D8, manteniendo el contacto con el alfil. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, dama B6, ahora el alfil no tiene defensa, y si movemos el caballo,
de momento en roque sigue siendo imposible por ese patrón del rey de plomo. El rey no se puede mover porque aquí hay una regla, en este caso no es la regla de es ilegal mover el rey, como en el juego del rey de plomo, esto es ajedrez, pero bueno, usted muévalo si quiere, pero va a perder una pieza y la partida, ¿vale? Entonces, por eso jugó dama de 8. Y ahora aquí aprovecho para hacer dama b5 jaque. ¿Por qué dama b5? Porque ahora el alfil no puede ir cómodamente a d7 porque perdería el peón y la jugada normal, habitual que hay contra dama por b7, el contraataque de torre b8, en este caso no es posible porque lo niega el alfil, ¿no? Por ejemplo, alfil d7, simplemente como el peón es un peón limpio, muy sano, y torre b8 no es posible porque está el alfil. Mi rival aquí jugó dama d7. Es verdad que caballo d7, perdón, parece muy triste. En este caso, caballo d7, el alfil va a tardar mucho en jugar y la posición de las blancas, de hecho, prácticamente parece ganadora después de dama por d5, ¿no? El caballo tiene que defender el peón, la única jugada con sentido. También podría hacer rey f8, pero entonces la ventaja es evidente porque ya le hemos quitado el enroque. Se suma el peón aislado, ventaja de desarrollo y además no tiene enroque. Así que dama d7. Y ahora aquí, mi pregunta es, ¿qué jugada haríais con las blancas? Bueno, pues aquí utilizo una vez más el patrón del rey de plomo y esta vez un poquito también reminiscencias del patrón del pichón y la paloma con caballo d4. ¿Por qué? Porque abro la columna rey, sigue siendo imposible en roque porque simplemente cambiaría la dama en d7 y después de alfil por d7 ganaría pieza con torre por e7. Pero además es que si caballo por b5, dama por b5, tenemos aquí cómo se nota la ausencia de la dama en uno de estos puntos reales, en c7 en este caso, y caballo c7 es una jugada muy molesta ya. También existe alguna idea con caballo d6, pero sobre todo caballo c7 es tremenda. Así que mi rival, después de dama b5, jugó a6, atacando mi dama. Y mi pregunta es, ¿qué jugada haríais ahora aquí con las blancas? Bueno, pues aquí abrí el tarro de las esencias, la verdad, porque me di cuenta que podía utilizar el patrón de sangre y fuego. Aquí ya, si yo hago una jugada normal, por ejemplo, hombre, podría seguir insistiendo con dama e2, quizás. Pero aquí el problema es que hay enroque, muy buena jugada. ¿Por qué? Porque si dama por e7, ahora que hay un truco muy conocido, que es este torre 8, y tenemos el mate del tubo. No puedo hacer dama por d7 porque habría torre por e1. Así que al final se me va a poder enrocar. Pero ¿qué pasa? Que aquí hago torre por e7. Ya una jugada que tenemos que pensar sí o sí, por ser jaque, captura y además tener una respuesta única. ¿Por qué? Porque dama por e7 es ilegal, está clavada la dama. Así que rey por e7 es la única jugada. Y ahora la continuación, la verdad que es bastante fácil de encontrar, porque este dama b4 jaque impide que el rey pueda huir hacia el flanco del rey, escaparse hacia f8. Aquí hay dos jugadas y las dos son muy incómodas. O rey e8 o rey d8. Rey d8, el problema es que luego está expuesto a un siguiente jaque en b6. Y rey e8, que fue lo que hizo mi rival, se encuentra con caballo d2 y ahora aparece la torre en la columna rey. Y fijaos todo lo que tienen las blancas a cambio de una calidad. Dominio absoluto de las casillas negras. Estamos atacando con los alfiles del HeroQuest. Por casillas negras este alfil no puede defenderse. El rey está en el centro del tablero, ya no se puede enrocar. Y además tenemos ventaja de desarrollo. En el momento en el que entre la torre a jugar, vamos a estar atacando con prácticamente 5 puntos de ventaja, si no incluso con 8, porque el alfil de c8, como digo, no puede defenderse. Así que mi rival hizo dama e7, y ahora aquí, después de alfil de 6, jugada sencillísima, pero totalmente ejecutiva, mi rival abandonó, porque ahora viene torre 1 y la partida está totalmente perdida. De hecho, podríamos pensar en dama de 7, pero entonces simplemente torre 1, caballo 4 lo va a perder bien con f3, o incluso puedo capturar y después de rey de 8 simplemente vendría dama b6. Una partida muy contundente en la que, combinando esos dos patrones, el rey de plomo y sangre y fuego, hemos logrado castigar que ese rey quedase en el centro del tablero. Vamos ahora con la pregunta del día. Pues
Pues la pregunta de hoy nos la hace Pablo Fernández Pérez, que dice: hola Capa, tengo curiosidad, ¿cómo haces las miniaturas del canal? Son de altísima calidad, como es propio de tu canal. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por el comentario, Pablo, y vamos a responder esta pregunta que es un poco repetida, pero se está haciendo con tanta frecuencia y es tan recurrente que he dicho, bueno, pues para los amigos que más recientemente se han unido al canal, pues lo voy a volver a decir otra vez. Es simplemente las miniaturas las hago utilizando una combinación de un programa normal de edición, como puede ser Photoshop, con la ayuda de una inteligencia artificial, en este caso de Midjourney, con la que genero gran parte de la imagen, si no en ocasiones prácticamente toda la imagen, y luego pues simplemente retoco algunas cosas o pongo los textos, los logos, este tipo de cosas. Simplemente no hay mayor secreto y el mérito no es mío sino del ordenador. Así que, no obstante, muchas gracias, Pablo, por seguir el canal, y ahora sí que, si os ha gustado el vídeo de hoy, se agradece que dejéis un like, un comentario, como siempre. Os invito a que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y os recuerdo que todos los lunes os esperamos en cafeconelcapa.com con nuestro 3-2-1 ajedrecístico, con 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez, una partida comentada como esta que acabáis de ver hoy. Y sin más, si quieres que responda a tu pregunta en el próximo vídeo, no olvides dejarla en los comentarios. Hasta la próxima.